Muy buenos días, estimados hermanos. Hoy vamos a continuar nuestro módulo 4 y estaremos viendo la lección de las personas que Dios usa en esta serie de discipulado para discipuladores. Y para poder entender, hermanos, este tema que nos toca, la cual es maravilloso, vamos a utilizar el libro de Jueces capítulo 11, porque el tema es las personas que Dios usa. Y es interesante ver que este tema, hermanos, la verdad, Dios tiene mucho que decirnos para estos tiempos, porque pensamos que cuando Dios llama y levanta y utiliza a alguien, pensamos que tiene superpoderes, supercapacidades o de personalidades sobresalientes, cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y sobre todo que cuando miramos a los hombres de Dios que usa y que lo tenemos en su santa palabra, pensaron que fueron superhumanos. No, hermanos, al contrario, fueron hombres común y corrientes, mujeres como usted y nosotros con debilidades, pero que estuvieron dispuestos a ser utilizados por Dios en su gracia. Así que el siguiente módulo, ¿sí?, de liderazgo sirviente, vamos a ver a las personas que Dios usa. Dice Jueces capítulo 11, versículos de 1 al 3. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Qué maravilloso es, hermanos, que la misma palabra de Dios nos da la base de cómo Dios puede utilizar personas. Y no importa el trasfondo. Gloria a Dios que tú, ¿verdad?, has sido de una familia cristiana, pastoral, misionera. Es algo maravilloso. Pero nunca debemos pensar que porque no tenemos ese trasfondo afortunado, no podemos servir a Dios. A veces pensamos que tenemos que tener, ¿verdad?, cualidades que si no son apropiadas no pueden ser utilizadas por Dios. No, hermanos. Dios puede usar, como lo vemos en la Escritura, a personas quizás con vocabulario, como era Pedro del vulgo, a hombres preparados, a personas que quizás el hombre no cumple esas cualidades. No, hermanos. Dios puede utilizar desde a un pequeño hasta uno grande, y no importa la edad, no importa si tienes pocos años o muchos años, porque, hermanos, es la gracia de Dios que opera a través del ser humano cuando es salvo. El ejemplo de Jefté, hermanos, nos identifica claramente que no importa si vienes de un hogar disfuncional, no importa si tu trasfondo no es quizás afortunado. Dios ha usado hasta campesinos, como un día lo dijo Amós: no vengo de escuela de pastores o de profetas, como dice, sino que Dios me llamó para comunicar su palabra. A veces pensamos que para servir a Dios tenemos que tener facilidad de palabra. No, hermanos, Dios puede usarte con tu vida, con tu testimonio, de una forma servicial, o a través de tu talento, a través de una capacidad, ya sea en las finanzas, ya sea en la administración, ya sea en la computación, en la electrónica. Hay infinidad de formas que Dios te puede utilizar en su obra. Dice ahí, ¿verdad?, en nuestros estudios, ¿quiénes son las personas que Dios usa para llevar a cabo su obra? Son la clase de élite de la sociedad, la crema innata o los héroes más esperados. A menudo parece que Dios utiliza a los candidatos menos probables para llevar a cabo grandes obras. Los apóstoles no tenían entrenamiento, educación, ni impresionaban su sociedad. Eran los candidatos inesperados para ser usados por Dios, y sin embargo voltearon al mundo porque habían estado con Jesús
Y por eso Dios recibió toda gloria cuando los apóstoles realizaron su ministerio. Así es como Dios lo quiere. No compartirá su gloria con el hombre. Así que, hermanos, Jefté, ¿sí?, era un hombre que fue menospreciado, que no calificaba, porque a lo mejor no viene de una familia, ¿verdad?, de instrucción, de preparación, como otros que también lo vamos a ver. Sin embargo, Dios está utilizando a personas que menos el hombre podría pensar que puedan ser utilizados. Acuérdense que el apóstol Pablo nos dice también que Dios escogió a lo vil y menospreciado, a lo necio, para hacer a lo que es. Entonces, sigamos considerando, ¿verdad?, este tema. Dice ahí: al considerar las personas improbables que Dios utiliza, uno de los candidatos más inesperados es Jefté, un hombre que Dios usó o utilizó para liberar a los hebreos durante el tiempo de los jueces. Israel recientemente había pasado a la tierra prometida y Dios todavía no les había permitido tener reyes. Así que Dios levantaba a hombres según la ocasión y la necesidad. Entre el libro de Jueces podemos encontrar a Débora, a Sansón, pero también encontramos a Jefté. Y justo en este capítulo y los siguientes nos da un poco de detalle de su vida biográfica. Así que el tema que vamos a ver también de una forma desglosada vamos a ver su descalificación, la desesperación, la disputa, la dependencia y la dedicación. Con respecto a la descalificación, el hombre Jefté significa él abrirá, pero en su vida parece que muchas puertas le fueron cerradas. Sí, su propia familia, sus propios hermanos lo echaron y luego se sumó hasta su pueblo, hasta la nación lo desechó. Hermanos, con frecuencia así es, la gente descalifica a personas debido a su pasado. ¿Cómo este puede ser un siervo? ¿Por qué este puede hacer aquello en la iglesia? ¿No habían otros mejores? Hermanos, así son las personas. Miran lo que está delante de sus ojos. Porque realmente, hermanos, como la vida de Samuel cuando iba a ungir a David, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y Dios conoce nuestro futuro, hermanos. Quizás hoy día tú, para la gente no vales nada, pero para Dios sí. Para Dios sí. Así que Jefté huye de sus hermanos y reúne un grupo de hombres de guerra, ¿sí? Es interesante, ¿verdad?, que Jefté se involucró con personas valientes, personas que quizás también eran así rechazadas, pero él tomó una parte también de capacitarlos, entrenarlos y fue ganando experiencia. Así que como dice allá en sus apuntes, a veces se trata de algo sobre el cual no tiene control, como por ejemplo su género, su raza, su apariencia física. En otras ocasiones está relacionado a eventos sobre los cuales sí han tenido el control. Así que, hermanos, Dios va a utilizar personas, ¿sí?, de acuerdo a sus propósitos, no de acuerdo a las cualidades que el hombre está viendo delante de sus ojos. Entonces, Jefté huye de sus hermanos y se reúne con otros hombres de guerra que también estaban descalificados. Sin embargo, sus incursiones militares les dio el valor, la experiencia, ¿verdad?, para estar preparados. Nunca me voy a olvidar lo que me dijo un día un maestro, porque en mi tiempo de preparación me gustaba el trabajo con jóvenes, con familias, con matrimonios, pero después de un tiempo me dijeron: vas a trabajar con niños. Y la verdad, yo no quería trabajar con niños, pero ¿sabe qué me dijo ese maestro? Nunca lo que Dios invierte es para desperdiciarlo, porque yo no conocía el futuro. Yo actualmente, estos últimos 20 años, he estado trabajando con jóvenes y niños, y así puede pasar con usted, hermanos. Quizás ha sido descalificado o quizás estás sirviendo en un área que tú dices: no es lo que yo quiero. Exacto, porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios tiene planificado para ti, para tu vida.
Entonces, estos valientes con quien se reunió Jefté, ¿verdad? Probablemente fueron guerreros también como David. También tenían problemas de angustia, de deudas, descontento por las descalificaciones. No podían hacer quizás cosas que podían traer prosperidad para su familia. Pero a pesar de ser descalificados por la sociedad, mostraban valentía, coraje, fuerza. Estos hombres que el mundo consideraba despreciables demostraron que por lo menos estaban calificados para pelear. Porque más adelante vamos a encontrar esto, ¿sí? Que su misma característica hizo que los llamaran. Sin embargo, dice allá, a pesar de que otros nos descalifican, Dios sí nos puede calificar. Podemos animarnos entonces sabiendo, hermanos, que Dios puede usarnos y puede calificarnos para su gloria. Luego vemos la desesperación. En el mismo capítulo 11 de Jefté, versos 4, no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer algunos. Dice así: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón, ¿sí?, hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Qué interesante, ¿verdad? Había una desesperación, una necesidad del pueblo, y cuando vieron que no podían enfrentar a Amón, que no tenían un líder valeroso, que no tenían alguien que tenía cualidades para enfrentar a sus enemigos, ahí se acordaron de Jefté, ¿no? Sí, así es, Dios así obra, mis queridos hermanos. Quizás tú estás pensando que ahorita, ¿verdad?, no eres útil, que quizás todavía no estás en los planes de Dios. No, hermanos, Dios tiene su tiempo. Y Dios en su tiempo te va a utilizar. Recuerdo una vez cuando pastoreaba una iglesia hace muchos años, un hombre de 80 años recibió a Cristo. Después de resistirse contra su religiosidad, de no entender por qué Dios le amaba, y cuando él pudo entender que Dios le daba la salvación, si él estaba dispuesto a creer, él vino a mí y me dijo: doy gracias a Dios que conozco a Cristo, pero estoy muy triste porque he desperdiciado toda mi vida. Y le dije: bueno, ¿y usted dónde ha leído que usted ha desperdiciado su vida? Porque si Dios ha permitido que le conozcas, porque Dios todavía tiene planes para usted. Sí, pero ¿qué yo puedo hacer a estos 80 años? Bueno, muchísimas cosas, pero empiece a compartir su testimonio de salvación a sus compañeros y amigos que quizás están en sus últimos días. ¿Sabes? Este señor, a esa edad, brilló sus ojos, hubo una sonrisa y dijo: es cierto, otros más de mi edad necesitan recibir a Cristo, y muchos están enfermos, muchos están abandonados. Y ahí encontró que Dios lo puede utilizar. Así es, hermanos, Dios nos puede utilizar en el momento que Él desea y que ha preparado. A lo mejor tú ahorita estás en capacitación, estás tomando discipulado como esto, a lo mejor te estás entrenando, ¿verdad?, en algún ministerio, pero llegará el día en que Dios te va a utilizar con más confianza y seguridad, porque ha visto que ya estás listo para servirle a Él. Entonces, vemos aquí la desesperación, ¿no? En el caso de Jefté, hermanos, fue el ataque de los amonitas contra Israel que hizo la necesidad. Los ancianos de Galaad, la ciudad natal de Jefté, vinieron a él y le pidieron que fuera su jefe para pelear contra los amonitas. Jefté les recuerda que él habían corrido de la ciudad antes, pero ahora querían que sea su líder. Dice el versículo 7, Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis a vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Sin embargo, vean lo que dicen los ancianos de Galaad. Respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad.
Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, su jefe. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Interesante este último versículo, porque dice: y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. A pesar que Jefté fue rechazado, expulsado de su pueblo, desechado por su familia, solo tenía alguien que sí creía en él. ¿Y saben quién era eso? Como dice allá, Jehová. Qué interesante que hasta aquí, ¿verdad?, escuchamos la palabra Jehová. Hasta aquí vemos que Jefté, ¿verdad?, delante de los ancianos de Galaad, dice: me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregara delante de mí. Eso hace ver que Jefté tenía comunión con Dios, hermanos. ¿Y sabes qué? Así fue con la vida de José. Cuando José fue vendido por sus hermanos y llevado como esclavo, ¿verdad?, a Egipto, lo único que tenía José no era su papá, no era su familia que extrañaba, tenía a Dios. Y conocemos la historia que se relata ahí en Génesis. Vemos cómo Dios prosperó a José. Y podemos hablar también, por ejemplo, de Daniel. Cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor y su ejército llevaron esclavo a Daniel y a sus amigos. Pero ¿sabes qué? Lo que hizo prosperar a Daniel, exactamente su temor a Dios, lo que había aprendido y tenía en su corazón. Y así es, hermanos. Solo si tú tienes al Señor en tu corazón, guardando sus mandamientos, manteniéndote íntegro, temeroso de Dios, Dios te va a utilizar en su tiempo oportuno. Aunque la gente quizás te rechace, te descalifique, pero es el Señor que llama, y cuando el Señor llama, Él va a abrir las puertas y te va a utilizar conforme a sus propósitos. El pueblo de Israel necesitaba a Jefté y no lo consideraba reprobado, porque ya había entendido que lo necesitaban, por eso lo fueron a buscar. Entonces se acercaron a él, en su desesperación miraron a uno que previamente habían considerado, ¿verdad?, inútil. Ya no veían su debilidad, sino su fuerza. Cómo Dios puede cambiar las cosas, ¿no es cierto? Cómo Dios puede cambiar el corazón. Por eso, hermanos, no nos debe preocupar de lo que la gente piensa de nosotros, sino de lo que Dios sabe de nosotros. Eso es lo más importante. Número 3, vemos la disputa. ¿Sí? La gente que Dios utiliza aprende que la disputa con el enemigo es una lucha entre el enemigo y Dios, y no una lucha entre la gente que Dios utiliza. Y el enemigo solamente, ¿sí?, va a luchar entonces contra Dios. Así que Jefté dice que envía mensajeros a los amonitas y presenta la naturaleza de la disputa como una batalla entre los amonitas y Dios. Eso no dice contra Israel, ellos con Dios. Y Jefté presenta una lección de la historia para recordar a los amonitas el derecho de Israel en la tierra, porque Dios les había dado esa tierra. Y 3 veces le enfatiza que ha sido el Señor Dios de Israel que ha dado la tierra a los hebreos y la disputa. Lo dice el versículo 21, en la cual lo voy a leer, y dice así: pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Jehová Dios, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaba en aquel país. Versículo 23 dice: así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Y en el versículo 24 dice: lo que te hiciere poseer, que hemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú?
así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Interesante, ¿verdad? Atribuyendo Jefté que era Dios quien los derrotó, era su Dios quien se los quitó a ellos. Y esa es también parte, hermanos, del ministerio. Cuando Dios te llama, tienes que entender que Dios es el que te llama, no el hombre te llama, no el pastor te llama, no los líderes te llaman. Es Dios quien va delante de ti, es Dios quien te da la victoria y el llamado. No está en el tema, pero quiero decirte algo, hermano. Si tú estás dispuesto a servir al Señor, una vez que Dios te llama, puedes tener la confianza que vas con su bendición. Porque no es lo mismo estar en un lugar donde se necesita a alguien, a un lugar donde Dios te ha llamado. Y eso hace la diferencia. Porque podemos estar en muchos lugares, pero quizás puedes estar en un lugar donde Dios no te ha llamado. Porque donde Dios te ha llamado, verás su victoria, verás su bendición, verás su puerta abierta, como lo vemos aquí. Y otra cosa más, hermanos, cuando Dios te llama, ¿sí?, ten la plena certeza que vas con su provisión, vas con su sello. Y hay muchos ejemplos. Me acuerdo, por ejemplo, de la hora de Elías. En su tiempo de preparación, cuando estaba en el río, en el arroyo de Kerit, ¿verdad?, sustentado por cuervos, Dios le dijo que se fuera a la tierra de Sidón y que ahí una viuda le iba a sostener. ¿Y sabe qué, hermanos? La tierra de Sidón era la tierra, ¿verdad?, de los Baales, donde salió, ¿verdad?, la esposa de Acab, Jezabel. Y seguramente ellos no temían a Dios. Y todos sabían que las viudas eran las más pobres y menos afortunadas. Y sin embargo, Elías podría haber dicho: voy a ir con una viuda para que me sostenga si es la peor. Sin embargo, Elías obedeció. Y es tan así, hermanos, que cuando él obedeció y ni chistó, ni tampoco puso peros, vemos cómo Dios proveyó, porque usted ya conoce la historia. La tinaja nunca escaseó, ni la vasija tampoco disminuyó. Siempre hubo harina y aceite para hacer los panes. Eso es cuando Dios nos llama, hermanos. Cuando Dios les llama, sí, es porque Él, ¿verdad?, te mandará con su bendición. Entonces, la disputa, ¿verdad?, se la puso a los amorreos, que era Dios quien había dado la victoria y no Israel. Luego tenemos el cuarto punto, la dependencia de Jefté. Así es, hermanos, Dios se deleita en utilizar personas que están dispuestas a depender en Él para la victoria. Y esa es la clave, hermanos, porque si tú luchas con tus fuerzas, pues sí, puede ser que las cosas no se den porque quizás no es el plan de Dios y vas a frustrarte y vas a desanimarte. Sin embargo, cuando dejas que Dios esté en control, porque Él es el Señor de la mies, el dueño de la mies, y sabes que Él te está enviando y Él te está llamando, entonces solo resta depender en Él. Dice versículos 29 y 30 del capítulo 11 así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Así es, dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Cuando nosotros nos rendimos al Señor y dependemos a Él y dejamos todo en sus manos, sabiendo que solamente somos un instrumento de Dios, su Espíritu, hermanos, es el que opera. Porque la forma en que opera el Espíritu Santo, sacando nuestro yo de nuestras vidas, nuestro ego, y dejando que Él nos guíe y nos lleve.
Dios usó a Gedeón para vencer a los madianitas, porque Gedeón era un hombre que estaba dispuesto a depender de Dios, a tal punto que Dios redujo el ejército de Gedeón a solamente 300, y con solamente esos pocos, ¿sí?, pudo vencer a los madianistas. George Mueller fue un hombre que Dios utilizó para establecer orfanatos, y él aprendió a depender completamente de Dios. Cuando no había comida disponible y nada en la alacena, él reunía a los niños para orar y dar gracias a Dios por su comida. Pero de una forma milagrosa, Dios proveía. Y ese es un sello, hermanos, también, de que cuando Dios te llama y te utiliza, hermanos, Dios provee. Dios provee. Así que debe haber una dependencia. Número 5. La dedicación. Esta es una parte un poco difícil porque Jefté había hecho un voto. Si tú me das la victoria, Señor, pues te entregaré al primero que salga de mi casa. Pero Jefté no sabía que era su única hija que iba a salir, ¿verdad?, cuando Jefté regresaba en victoria a su pueblo. Imagínense lo difícil que vivió Jefté. Y vamos a leerlo, porque está en el versículo 30 al 40. Entonces, versículo 31, versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Interesante, ¿ven?, cómo Dios resolvió esto. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola su hija, única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédame esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel al endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. La dedicación. Sí, hermanos, a Dios le encanta utilizar personas como usted y a mí, personas que desean dedicarse a Dios, entregarse a Él. Jefté hizo un voto al poder decirle al Señor que si le entregaba al pueblo de Amón, Jefté ofrecería a Dios lo que sea que saliera de las puertas de su casa al encontrarse. Sin embargo, Jefté no imaginó, ¿verdad?, que era su hija la que iba a salir. Jefté no pretendía un sacrificio humano, sino que pretendía demostrar la profundidad de su dedicación a Dios. Si no era un sacrificio humano, simplemente era su amor a Dios que estaba dispuesto a pagar el costo y el precio. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo? Abraham obedeció y llevó a su hijo. Y cuando ya estaba dispuesto a sacrificarlo, Dios le dijo: detente. Sí, Dios estaba probando la fidelidad de Abraham. Pero aquí, hermanos, vemos que Dios no solamente estaba probando la dedicación, sino que estaba buscando, ¿verdad?, realmente que Dios puede utilizar a cualquiera, porque conocía el corazón. Así que cuando Jefté regresó a su casa, le recibe su hija. Sí, se lamenta grandemente porque es humano, por su voto que hizo, porque le había dado palabra de Jehová, porque era un hombre íntegro, ¿sí? Y entonces
él estaba dispuesto a cumplir lo que había prometido, dedicar a Dios, ¿sí?, lo que había dicho, lo que había establecido. Y hermanos, no existe mayor sacrificio que eso para Dios, que un corazón rendido. Sí, tu cuerpo aparentemente puede obedecer, pero ¿cómo está tu corazón? Que es lo primero que Dios ve. Porque las personas pueden tener una imagen de lo que hacemos, pero Dios realmente ve el corazón. Así que en lugar de ofrecer a su hija como un sacrificio humano, parece que Jefté estaba dedicando a su hija a Dios como una virgen perpetuamente. Es lo mismo que hizo Ana al dedicar a su hijo único, bueno, no su hijo único, a su primer hijo al Señor, que lo bendijera, quien era Samuel. No podía tener hijos y rogó a Dios y le dijo: Señor, si me dieras un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Y vaya varón que fue Samuel. Pero lo que hizo Ana fue dedicar a su hijo. Hermanos, Dios honra a los que le honran, y nunca olvide eso. Dios siempre le va a honrar cuando usted le honra en su corazón. Porque no es lo que usted haga o la cantidad que usted haga, es con la calidad que lo haga. Porque Dios va a ver su corazón, si lo hace con dolor o si lo hace con amor o dedicación, ¿sí? Así que tal vez no fue un voto sabio para hacer a Dios, pero sin duda revela su dedicación a Dios. Es loable que su hija buscara, verá, honrar también el voto de su padre, porque hermanos, Jefté, a pesar de que fue rechazado, también enseñó a su familia y a sus hijos a temer a Dios. Y eso es lo maravilloso, porque a él no le importaba lo que pensara la gente antes de él. Sin embargo, él sí enseñó a sus hijos a temer a Dios, y aquí lo cosechó. Qué triste hubiese sido que su hija se negara, pero su hija también temía a Dios, así que también tenía el mismo legado que su padre, ¿no? Es probablemente, hermanos, que Jefté luchara con esa decisión de dedicar su única descendencia a Dios. Tal vez temió que ya no habría con quien continuara su descendencia familiar y que después sería olvidado. Pero hermanos, Dios no se olvidó de Jefté, que tenemos ahora su historia y que hoy nos enseña y nos honra, ¿sí? ¿Qué es importante hablar de Jefté? Sí, su vida de fe, su vida que fue utilizada a pesar que fue rechazada. En Hebreos 11:32, quiero leerles este texto. Dice así, el libro de Hebreos es un libro, sí, que habla de los héroes de la fe como es conocido, pero fueron hombres como usted y yo, mujeres común y corrientes. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Increíble, hermanos, como Dios tiene, ¿verdad?, en sus palabras a este hombre que un día, ¿verdad?, le dedicó a su hija. Dios desea usar personas que estaban dedicadas a Él y para Él, y que demuestran y que están dispuestos a demostrar su gloria en dependencia, en confianza, en integridad y en dedicación. Así que, queridos hermanos y hermanas, piense usted en las personas que Dios puede utilizar. Sí, en personas que estén dispuestas a entregarlo todo, personas que estén dispuestas, ¿verdad?, a dar su causa por la gloria de Cristo. Usted no tiene que pensar en las cualidades que tiene, no tiene que pensar, ¿verdad?, si es de una clase o si habla bonito. No, usted deja que Dios haga la obra. Dios es el que la va a utilizar. Usted nomás disponga de su tiempo, de su vida, de sus dones, sus recursos, sus talentos, porque es el Señor que va a obrar. Usted no necesita demostrarle a nadie lo que puede hacer. Usted nomás necesita dedicar su corazón a Dios para que le pueda utilizar. El Señor les bendiga.